Dale compañeros, en esta ocasión vamos a desarrollar un poco acerca de trauma abdominal y la siguiente ponencia va a estar a cargo de los siguientes participantes: María José Díaz Gutiérrez, mi persona Farita Andrés Díaz Jinete, Edgar Gabriel Sánchez, Mateo Jaime Zanaya y Andrea Jiménez Bolaño. En esta ocasión vamos a tratar de abordar un poco acerca del trauma abdominal en cuanto a su definición, su clasificación, su respectivo diagnóstico y tratamiento. Bueno, como primera medida vamos a hablar un poco acerca de la anatomía. Vamos, eh, vamos a hablar de tres aspectos importantes en cuanto al abdomen. Y como primera medida vamos a hablar de su situación. Y vamos a tener que esta va a ser una cavidad del cuerpo humano que va a estar situada en la cara inferior del tórax y la cara superior de la pelvis y las extremidades superiores. Vamos a ver que esta se va a encontrar separada del tórax gracias al diafragma. Y en cuanto a su importancia, vamos a tener que este va a tener una función importante, que es contener y sujetar las vísceras abdominales, sin ser rígidas como en el tórax, para permitir los movimientos peristálticos y diafragmáticos. En cuanto a las funciones de deglución, digestión y respiración, vamos a tener que este va a tener un órgano importante que es el peritoneo, que va a ser una membrana serosa con dos hojas, una hoja parietal que va a recubrir la cavidad abdominal y una hoja visceral que recubre cada uno de los órganos, formando unos pliegues y unos compartimientos para cada uno de ellos. Y esto va a dar soportes a los órganos y sin limitarlos para permitir que estos tengan una correcta y óptima tanto irrigación como inervación. Vamos a tener que en cuanto a su contenido, este se va a encontrar lleno o va a contener, valga la redundancia, órganos como lo son el esófago en su porción terminal, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado y el apéndice. En el abdomen vamos a ver que este va a tener unos límites. En cuanto a su límite posterior, vamos a ver que va a comprender estructuras como lo son las vértebras lumbares, la columna vertebral, cubiertas por los músculos psoas y cuadrado lumbar. En cuanto a su límite anterior y lateral, vamos a tener que por tanto en su parte anterior como lateral, esta va a tener a los músculos costales y la pared abdominal anterior, comprendiendo músculos como el músculo recto y oblicuo. Y en cuanto a su límite superior, vamos a ver que va a estar delimitado por una estructura como es el diafragma. Y en cuanto a su límite inferior, a cada lado de este va a tener las fosas ilíacas del hueso coxal, cubiertas por los músculos ilíacos y que van a sujetar la parte del contenido abdominal. Vamos a tener que desde el punto de vista topográfico, el abdomen va a estar compuesto de superficial a profundo por los siguientes planos. En primera medida tenemos la piel. Como segunda medida vamos a tener la fascia superficial, que va a estar compuesta en la capa superficial por la capa grasa, que va a ser la fascia de Camper, y la capa profunda, que va a ser membranosa y es la fascia de Scarpa. Vamos a tener que va a estar compuesto por unos músculos. En este caso vamos a encontrar tres músculos, que son el músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno y el músculo transverso. Vamos a encontrar la fascia profunda, la fascia extraperitoneal y el peritoneo parietal. Bueno, en cuanto a la división topográfica, vamos a tener que esta se va a dividir tanto en cuadrantes como en regiones.
La escuela anglosajona va a dividir el abdomen en 4 cuadrantes, que estos se van a originar a través del trazado de dos líneas perpendiculares que se van a tener su intersección en la cicatriz umbilical. Esto va a dar origen a 4 cuadrantes, dos superiores y dos inferiores. En cuanto a los dos superiores, vamos a encontrar el cuadrante superior derecho y el cuadrante superior izquierdo. Y en cuanto a los dos inferiores, vamos a encontrar el cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Dentro de estos cuadrantes vamos a localizar algunos órganos para así ubicar ubicar tanto el dolor o la lesión que se ha producido. En el cuadrante superior derecho vamos a encontrar estructuras como lo son el hígado, la vesícula biliar, el duodeno, la cabeza del páncreas, el ángulo hepático del colon y el riñón derecho. En el cuadrante superior izquierdo vamos a encontrar el estómago, el vaso, el riñón izquierdo, el páncreas, tanto en su cuerpo como su cola, y el ángulo esplénico del colon. Vamos a encontrar que en el cuadrante inferior derecho vamos a encontrar estructuras como lo son el ciego, el apéndice. En cuanto a las mujeres vamos a encontrar los ovarios y la trompa derecha. Y en cuanto al cuadrante inferior izquierdo, vamos a encontrar estructuras como lo son el colon sigmoides, el ovario, la trompa izquierda y la línea media. En cuanto a en la línea media, vamos a encontrar la región inferior que va a comprender estructuras como lo son la vejiga y el útero. Otra división topográfica es la que es llevada a cabo por la escuela francesa. Y esta vamos a tener que va a dividir el abdomen en diferentes regiones. Esta división va a ser llevada a cabo gracias al trazado de 4 líneas, dos horizontales, que van a estar trazadas, una superior y otra inferior. En cuanto a la superior, vamos a tener que esta une la extremidad anterior de la costilla de un lado con la extremidad anterior de la 10ª costilla del otro lado. Y la línea inferior va a unir la cresta de los huesos ilíacos. Vamos a tener que las líneas verticales van a tomar su origen en la parte media de cada una de las arcadas inguinales y van a subir paralelamente en dirección hacia el reborde costal. Al cruzarse estas 4 líneas, el abdomen va a quedar dividido en 9 áreas que se van a designar de la siguiente manera. Las áreas que ocupan en el centro y comenzando de arriba hacia abajo van a ser el epigastrio, la región umbilical y el hipogastrio. Las áreas de los lados son el hipocondrio derecho y el izquierdo, y los flancos derecho e izquierdo, y las fosas ilíacas igualmente una derecha y otra izquierda. Vamos a tener que esta va a tener una correspondencia en cuanto a los órganos abdominales en cada área. Vamos a tener que al epigastrio van a corresponder el lóbulo izquierdo del hígado, la porción horizontal del estómago, la primera porción del duodeno y como órganos retroperitoneales la aorta y parte del páncreas. Al hipocondrio derecho va a corresponder el lóbulo derecho del hígado, la vesícula biliar, el ángulo hepático del colon y como órganos retroperitoneales la mitad superior del riñón derecho y la suprarrenal derecha. En el hipocondrio izquierdo vamos a tener el vaso, el ángulo esplénico del colon, la mitad superior del riñón izquierdo, la cola del páncreas y la suprarrenal izquierda. A la región umbilical van a corresponder la parte media del colon transverso, las 3 últimas porciones del duodeno, buena parte del páncreas, el yeyuno y el ilion. Y en el flanco derecho se va a hallar el colon ascendente y retroperitonealmente la mitad inferior del riñón derecho.
en el flanco izquierdo del colon descendente y detrás del peritoneo la mitad inferior del riñón izquierdo. Y en el hipogastrio se va a alojar parte del yeyuno ilio y debemos anotar que el hipogastrio llegan ahí y allí pueden palparse fácilmente la vejiga cuando está distendida y el útero cuando está agrandado. Mi nombre es María José Díaz Gutiérrez y después de hablar un poco sobre la anatomía de la cavidad abdominal voy a hablarles sobre los conceptos importantes y el comportamiento epidemiológico que tiene este. Primero que todo, el traumatismo abdominal es una de las causas con gran número de lesiones y muertes a nivel mundial. Esto se da básicamente en gran medida por los accidentes de tránsito y la violencia que hay en muchas ciudades. Sin embargo, sigue siendo, a pesar de todos los avances que ha tenido la medicina, sigue siendo una de las principales causas de muertes prevenibles por traumatismo debido a que se le hace un tratamiento inadecuado. Además de esto, es una de las principales causas de traumatismos contusos y penetrantes en este área pues del abdomen, que sería el que estamos hablando hoy. El trauma de abdomen ocurre aproximadamente en el 20% de las lesiones en civiles que requieren cirugía. Como tal, el trauma abdominal no es más que una lesión orgánica producida por la suma de la acción de un agente externo junto a las reacciones locales y generales que provoca el organismo ante dicha agresión o dicho eh, trauma. El traumatismo abdominal se produce básicamente o se puede dar por dos mecanismos: lesionando la pared o el contenido, es decir, ya sea vísceras, conductos, mesos, vías urinarias, entre otras cosas. Un tercio de los pacientes que ingresa con trauma abdominal se le conoce con afecciones de politraumatismos, y esto implica un elevado riesgo vital por las dos circunstancias que ya les mencioné, que pueden darse por una hemorragia por lesión de órganos sólidos o vasos sanguíneos de gran calibre y por peritonitis por perforación de vísceras huecas. En cuanto a su comportamiento epidemiológico, la mortalidad global va a variar de un 5 a un 15% e incluso puede llegar hasta un 50% si se lesiona un vaso de gran calibre. Es evidente que la mayoría de los pacientes ingresados por traumatismo abdominal son de predominio del sexo masculino, y el grupo etario que se ve más afectado es la tercera década de la vida, y puede ocurrir de cualquier tipo de traumatismos. La distribución del trauma abdominal va a variar de acuerdo a las diferentes causas que éste tenga. Dentro de las causas principales del trauma cerrado, en un 75% al accidente automovilístico, 14% a golpes en el abdomen directamente, 10% a caídas, que son mucho más frecuentes en niños, y por otro lado, en los últimos años ha venido aumentando la frecuencia de las heridas abdominales por arma de fuego. También además el trauma abdominal constituye con más frecuencia uno de los ingresos a los centros hospitalarios, estimándose en 1 por cada 10 ingresos por traumatismo en el servicio de urgencia corresponde a en las grandes ciudades. La morbimortalidad va a depender de diferentes características, como lo son que tenga un mayor tamaño relativo de las vísceras sólidas, mayor concentración de los órganos, menor grasa previsceral y mayor elasticidad de la pared. Y recordemos que en los traumas abdominales puede verse afectados múltiples órganos que están dentro de esta cavidad, o pueden darse una afectación de un órgano de forma aislada. La alta incidencia del trauma abdominal está favorecido por diferentes causas, como lo son los accidentes en el tránsito automotor, los accidentes de aviación, la guerra, la delincuencia en las grandes ciudades, y este va a estar exacerbado por el alcohol y las drogas. Los deportes en sus diferentes modalidades, ya sea cada vez más competitivos y más violentos, la mecanización del agro y las industrias. El abdomen puede ser traumatizado en forma específica o puede ser traumatizado en formas concomitantes con otros compartimientos, como lo son el cráneo, el tórax, el aparato locomotor, entre otros. Es decir, puede que dé lugar a un estado de politraumatismo. En estos casos es importante determinar cuáles son las prioridades para poder llevar a cabo un manejo correcto. En nuestro medio, las causas más frecuentes de trauma abdominal, como lo ven en las imágenes, son accidentes de tránsito, caídas y precipitaciones, accidentes laborales, atropellados, accidentes deportivos, ya sea por artes marciales, bicicleta, caída de caballo o caídas de grandes alturas, quemaduras, ahogamientos, maltrato y violencia.
Voy a profundizar en cada uno de estos para obviamente especificar cuál es su mecanismo lesional. El primero de estos vamos a encontrar el maltrato infantil, que aquí vamos a encontrar golpes directos por patadas, puñetazos o mecanismos de desaceleración bruscos, que al de pronto no ser referidos o diagnosticados de manera correcta pueden comprometer la vida del paciente más adelante. Tenemos traumatismos directos dados por deportes o accidentes deportivos como lo son deportes de contacto como artes marciales, las caídas de los caballos, las precipitaciones y los golpes o impactos contra un objeto duro, un bordillo o una mesa. Tenemos el aspecto de las bicicletas, que las caídas de las bicicletas pueden producir lesiones por impacto directo o por contusión con alguna parte de la misma bicicleta o del mismo mecanismo por el cual se está llevando a cabo el deporte. La lesión más frecuente que produce los tramos en bicicleta es la pancreatitis traumática. Tenemos también los accidentes de tránsito, que son uno de los que más abarca en cuanto a su comportamiento epidemiológico, y hay que tener en cuenta muchas características como lo son si el paciente es o no el pasajero del carro, si iba por fuera del carro, si usaba cinturón de seguridad, qué lugar ocupaba en el carro, ya que esto puede dar lugar a determinar qué posibles estructuras van a estar lesionadas. Podemos determinar si hay lesión del tubo digestivo, si podemos de pronto, al no llevar a cabo una buena anamnesis, ocasionar fracturas y luxaciones en la columna lumbar, entre otras cosas. Tenemos también el atropello, en el cual aquí hay que tener en cuenta la relación que hay entre la talla del paciente, es decir, la estatura y la contextura física, y el tipo de vehículo que está llevando a cabo esta agresión, ya que esto puede determinar la posibilidad de muchas o de sufrir múltiples lesiones abdominales. En los adultos es mucho más frecuente encontrar que los atropellos se producen por traumatismos en extremidades y cráneoencefálicos. Sin embargo, cuando el carro es bastante, o el auto o el medio de transporte bastante amplio o grande, puede provocar un trauma directo en el tronco y aumentar las probabilidades entonces de provocar lesiones intraabdominales, entre otras cosas. Como ya lo mencioné, hay diferentes mecanismos lesionales que pueden provocar o explicar la etiopatogenia del trauma abdominal. Dentro de esto encontramos la lesión de algún vaso principal, como ya sea la vena cava, la aorta, la vena porta o alguna de sus ramas o arterias mesentéricas. Estas lesiones también pueden darse en órganos macizos como lo son el hígado, el vaso, el riñón, o algunas asociaciones que pueden generar una hemorragia interna. Y por otro lado tenemos la sepsis, que va a darse por la perforación o rotura de una heces intestinal en el estómago, y que supone la diseminación en la cavidad peritoneal de comida que apenas se ha digerido o de heces, que pueden provocar un peligro de sepsis muy alto. También incluso hay un trastorno de la vascularización de una heces intestinal por contusión en la pared intestinal o de su meso, que puede manifestarse tardíamente como una necrosis puntiforme parietal y contaminación peritoneal, que se conoce como sepsis grave. Por otro lado, hay diferentes mecanismos que pueden explicarlos, como lo son el aumento de la presión intraluminal, que produce desgarros en órganos sólidos o perforaciones de vísceras huecas al aumentar la presión intraluminal. Tenemos también la compresión entre la pared anterior y posterior del tronco, que produce aplastamiento de los órganos, y también tenemos la desaceleración y cizallamiento, que mantienen inmóviles las partes fijas del órgano, en tanto que el resto del órgano sigue en movimiento, y que son bastante típicas en lesiones de los ilios, duodenos, rectosimoideas y de la aorta abdominal. Aquí en la imagen, como lo vemos, en la imagen derecha vamos a encontrar una distribución de cuáles serían los órganos que representan o que tienen mayor probabilidad de sufrir daños. Tenemos en primer lugar el vaso, le sigue en segundo lugar el hígado, tenemos en tercer lugar el riñón, y en pequeñas distribuciones tenemos el intestino delgado, el diafragma, el colon, la vejiga y los vasos. En cuanto a sus tipos, vamos a encontrar el trauma, en primer lugar, el trauma cerrado o no penetrante, también conocido como contusión, que se caracteriza por no presentar una solución de continuidad en la pared abdominal, y que el agente que lo produce es de superficie plana, tipo barro de timón o puño. En este vamos a encontrar que tiene una incidencia de un 80 al 90% comparado con el abierto, y que se atribuye mayormente al accidente de tránsito en un 60-70%. Pueden deberse también a golpes, ya sea con el borde inferior del volante,
puerta que se hunde, movimiento de cizallamiento y desaceleración. Aquí los órganos que más se van a ver afectados van a ser el vaso en un 40 o un 50%, el hígado en un 30-40% y en menor medida el intestino delgado de un 5 a un 10%. Pueden deberse a mecanismos lesionales como la compresión y lesión por aplastamiento, deformidad, estiramiento y corte, y también depende de las características del agente que lo provoca. Es importante mencionar que aquí vamos a encontrar una característica como lo es que la equimosis en el lugar del cinturón de seguridad o en la huella del cinturón de seguridad puede advertirnos que el paciente sufrió un impacto de gran magnitud, y que también la equimosis periumbilical, que es el signo de Cullen, o en el flanco, que son el signo de Turner, orientan hacia que el paciente pueda presentar una hemorragia retroperitoneal, pero que se pueden presentar como signos tardíos. Por otro lado, vamos a encontrar también que pueden deberse también ya sea a no solo accidentes automovilísticos y golpes, sino también a accidentes deportivos, caídas de altura y agresiones civiles en menor medida. Continuamos con otro tipo que sería el tipo de traumatismo abierto, también conocido como penetrante o herida, en el cual hay una solución de continuidad en la pared abdominal provocada por elementos cortantes, como lo son las armas blancas y armas de fuego, incluso los proyectiles, que estos pueden provocar la lesión abdominal, ya sea por dos mecanismos lesionales como la desviación y la fragmentación. Hay que tener en cuenta que las heridas no penetrantes, o también llamadas cerradas, son las que no transponen o traspasan el peritoneo parietal. Por otro lado, estas obviamente no van a llegar a la cavidad abdominal, pero las penetrantes o abiertas son las que penetran la cavidad, y mientras que estemos frente a un traumatismo abdominal hay que tener muy en cuenta considerar el estado previo de la pared o de la víscera en el momento del trauma. Las paredes contraídas pueden ser un mecanismo protector, mientras que por otro lado la pared relajada puede favorecer mucho más rápido a las lesiones graves del abdomen. Muchas veces las vísceras sólidas en estado de éxtasis tienden a ser un factor que pueda facilitar las lesiones mucho más serias, mientras que las que no tienen éxtasis o están en este estado pues tienden a tener menos riesgo. Del mismo modo, las vísceras huecas en estado de llenura pueden llegar a estallar inclusive mucho más rápido, pero en cambio aquellas que están, esas vísceras huecas pero que están vacías, no sufren muchas veces las lesiones. Vamos a encontrar aquí en el trauma abierto que los órganos que se van a ver más frecuentemente afectados son el intestino delgado en un 50%, el colon en un 40%, el hígado en un 30% y estructuras vasculares abdominales en un 25%. Esto va a variar de acuerdo a cada literatura. Por otro lado, hay que tener en cuenta que no solamente el estado de la víscera, sino también tener en cuenta el tiempo que lleva el paciente con el trauma, el tipo de arma que se usó, la distancia en el cual desde el cual el paciente tuvo el trauma, es decir, desde qué distancia estaba el paciente cuando recibió el impacto. Y esto hablamos, o sea, esto hace referencia al arma de fuego. Tenemos las heridas, los impactos y las hemorragias. Además, hay muchos mecanismos lesionales de las estructuras intraabdominales que pueden producirse por mecanismos primarios como lo son las fuerzas de comprensión, que pueden resultar de un impacto directo o de la comprensión externa contra un objeto fijo. Tenemos las fuerzas de desaceleración, que crean como un movimiento de cizallamiento en lugares en que se unen a ciertas partes de los órganos intraabdominales. Y tenemos el impacto directo, que es la transmisión directa de la energía cinética hacia los órganos adyacentes a la pared abdominal, que pueden provocar lesiones directas. Buenas, mi nombre es Sandra Jiménez y les hablaré sobre las manifestaciones clínicas en los pacientes con traumatismo abdominal. Tenemos que estos pacientes normalmente presentan un dolor abdominal, sin embargo el dolor suele ser leve y por lo tanto fácilmente disipado por otras lesiones más dolorosas, como lo vendrían siendo las fracturas, y por el sensor alterado debido a lesiones en la cabeza o el abuso de sustancias. Tenemos que para saber qué presenta nuestro paciente, empezaremos con la inspección, donde se va a examinar las heridas y las marcas de la piel. Cuando hay presencia de equimosis en el lugar del cinturón de seguridad, este implica un impacto de gran magnitud. Aparte, tenemos que las marcas en el abdomen, flancos o espalda asociadas a dolor a la palpación y defensa muscular
son indicativas de lesión intraabdominal. También tenemos que la equimosis periumbilical, lo que vendría siendo el signo de Cohen en lesiones pancreáticas, o también en el flanco, que vendría siendo el signo de Turner en hemorragias retroperitoneales, son signos tardíos. Por otro lado, tenemos que la distensión abdominal progresiva va a ser signo de sangrado intraabdominal. Si esto ocurre en la primera hora tras el trauma, va a sugerir un sangrado masivo. Habitualmente una rotura hepática, y es indicación de la parotomía inmediata. Tenemos que hasta un 30% de la volemia puede estar en el abdomen sin apreciarse distensión abdominal. Aparte, tenemos que la lesión esplénica está presente en un 20% de pacientes con fracturas costales bajas izquierdas y la lesión hepática en un 10% de las fracturas costales bajas derechas. Bueno, en cuanto a la palpación, tenemos que esta va a ser la parte más difícil del examen, y tenemos que el signo capital del traumatismo abdominal va a ser el dolor a la palpación. El dolor debe ser analizado en todos sus aspectos: localización, tipo, irradiación, relación con respiración, intensidad, entre otros. El dolor sin shock puede atribuirse a contusión de pared, fracturas costales bajas, una vez descartadas lesiones intraabdominales. Si el dolor se acompaña de shock, se sospechará rotura esplénica o hepática. También puede aparecer una contractura de la pared abdominal, incluso vientre en tabla, debido al reflejo visceroparietal secundario a la agresión peritoneal, pero esto es más frecuente en niños y jóvenes. El dolor a la palpación, la defensa involuntaria y la distensión pueden ser signos de peritonitis. En cuanto a la percusión, tenemos que el timpanismo en el hipocondrio izquierdo y epigastrio es signo de dilatación gástrica. Si es difuso, puede indicar neumoperitoneo. La matidez en flancos, desplazable con la movilización del paciente, va a orientar a la existencia de líquido libre intraperitoneal. Y también tenemos el signo de Joubert, que consiste en el timpanismo a la percusión en el hipocondrio derecho por interposición de aire en el espacio hepatofrénico. Este es indicativo de rotura de vísceras huecas, como las perforaciones de estómago o duodeno. En el caso de la auscultación, la ausencia de ruidos hidroaéreos indica hilio paralítico, que puede ser secundario a la presencia de líquido libre. Tenemos que la exploración física va a continuar a nivel pélvico y perineal. Cuando se encuentra una hematuria, debe hacer pensar en una lesión del sistema urinario, y la presencia de sangre durante el tacto rectal va a orientar a una lesión intestinal baja. Bueno, vamos a pueden presentarse unos síntomas generales, como pueden ser variaciones de la temperatura, de las constantes corpusculares y de signos vitales en el paciente traumatizado. Tenemos que al inicio del trauma puede aparecer una hipotermia, pero esta posteriormente se normaliza, y en casos en los que llegue a elevarse mayor a 38 grados o 38.5 grados centígrados, indicaría una infección peritoneal, y se pone en evidencia a las 6 horas en promedio. En el caso de los vómitos, estos pueden existir de forma precoz, de tipo mucoso o de alimentos, y estos van a ser de naturaleza refleja. Pero si estos vómitos aparecen después de 4 a 6 horas del traumatismo, son por irritación peritoneal, por infección o secreciones libres en la cavidad. En cuanto a las constantes corpusculares, estas van a variar. Cuando hay extravasación sanguínea, disminuye el hematocrito y el número de hematíes, y puede presentarse el shock hipovolémico. Las constantes vitales ya sería el pulso, la tensión arterial,
diuresis. Estos son datos que deben controlarse continuamente en un paciente con trauma abdominal para advertir oportunamente la instalación de un cuadro hemorrágico intraperitoneal. Buenas tardes, mi nombre es Mateo Jaimes y a continuación hablaremos sobre lo que vendría siendo evaluación y diagnóstico de un paciente con trauma abdominal. En la evaluación inicial podemos tener como objetivo que es detectar y tratar de forma rápida las situaciones que de inmediato ponen en riesgo la vida. Es decir, que el paciente con un trauma abdominal debe ser considerado como traumatismo grave o potencialmente grave y por lo tanto el manejo de estos pacientes debe seguir las recomendaciones del Colegio Americano de Cirujanos siguiendo el método ABC. Bueno, primero sería asegurar la permeabilidad de la vía aérea con control cervical, permitiendo que el paciente no vaya a tener ningún riesgo de hipoxia o de obstrucción de la vía aérea. Como segunda medida tenemos asegurar una correcta ventilación y oxigenación, descartar cualquier tipo de afección producida por el traumatismo como vendría siendo neumotórax a tensión, neumotórax abierto, hemótórax, entre otros. Como tercera medida tenemos el control de la circulación. En este caso podemos considerar diferentes parámetros como lo vendría siendo detener una hemorragia si existe, identificación y tratamiento del shock, identificación de hemorragia interna. También podemos controlar al paciente por medio del electrocardiograma y su monitorización de signos vitales. Ahora, es importante evaluar si el paciente está entrando en un estado de shock, ya que esto puede aumentar la mortalidad de nuestro paciente. Entonces, ¿cómo reconocemos el estado de shock? Podemos encontrar algunos signos clínicos como lo vendría siendo el aumento de la frecuencia del pulso, pulso débil, piel pálida, fría y sudorosa, disminución de la presión de pulso, retardo en el llenado capilar, alteración de conciencia, taquipnea, hipotensión, oligouria o anuria. Esto es importante porque tenemos que proceder de manera rápida a la resucitación con líquidos de nuestro paciente, evitando el estado de shock, ya que el shock hipovolémico es muy frecuente en estos pacientes. Ahora, hay otras medidas que pueden también ayudar a nuestro paciente, como lo vendría siendo la colocación de una sonda gástrica, cuyo objetivo es aliviar la dilatación gástrica aguda, descomprimir el estómago si se va a realizar un lavado peritoneal diagnóstico, o remover contenido gástrico que puede inducir el riesgo de broncoaspiración. También podemos canalizarle 2 venas periféricas al paciente de gran calibre para administración rápida de líquidos o medicamentos. Y también vendría siendo importante la colocación de un catéter urinario para aliviar la retención de orina y aliviar la presión que hace la orina en la vejiga, descomprimirla, comprobar si hay presencia de diuresis y descartar si hay una lesión uretral, ya sea por fractura de pelvis, entre otros. Una vez procedido con lo anterior, entramos a la evaluación secundaria, que consiste de 3 puntos: la historia, el examen físico y las pruebas complementarias. Entonces la historia la vamos a obtener mediante información, ya sea del propio paciente si está consciente, o puede ser de sus familiares o de testigos que vieron pues cómo se dio el accidente o el traumatismo. Tenemos que evaluar 4 puntos en la historia: el mecanismo de producción del traumatismo, por ejemplo, en traumatismos cerrados, cómo fue el tipo de impacto, en qué condiciones quedó el vehículo, si fue un accidente de tránsito, si estaba empleando sistemas de seguridad y el estado de otras víctimas y digamos que el ambiente en que se dio el accidente. Y en heridas penetrantes, importante podría ser la descripción del arma, la cantidad de sangre que perdió en el sitio del accidente, entre otras cosas. El tiempo de evolución, determinar qué tiempo pasó desde que se dio el trauma hasta la recepción del paciente en el centro hospitalario. Antecedentes personales siempre es importante, antecedentes alérgicos, patologías previas, comorbilidades, medicación, si ha tenido cirugía recientemente, entre otros. Y las maniobras realizadas por el
personal de atención prehospitalario. Esto quiere decir si ya se le infundió volumen, si ya tiene vías canalizadas, si hubo necesidad de reanimarlo o si se le empleó otras maniobras. En el examen físico ya podemos evaluar, como anteriormente lo mencionó mi compañera, con la inspección, auscultación, palpación y percusión, pero además de eso podemos evaluar otros 3 puntos, como lo sería la evaluación de la estabilidad pélvica. Podemos explorar el anillo pelviano mediante una compresión lateral o anteroposterior. Si esta es dolorosa, podemos tener indicio de fractura pélvica, y esto es importante ya que nos puede determinar si hay una lesión ureteral o si digamos que la fractura puede estar afectando un vaso sanguíneo provocando una hemorragia. También podemos examinar el perineo y las genitales. Se valorará la existencia de lesiones externas o la presencia de signos de lesión uretral como sangre en el meato, hematoma escrotal o desplazamiento hacia arriba de la próstata. Y el tacto rectal se debe hacer porque nos puede aportar información sobre el tono del esfínter anal, la posición de la próstata y si hay existencia de lesión rectal, y también nos puede ayudar a detectar presencia de fracturas pélvicas. Y las pruebas complementarias podemos hacer pruebas bioquímicas, hemograma, tiempos de coagulación, parcial de orina, niveles de alcoholemia o detectar alguna sustancia toxicológica, gasometría, amilasa, entre otras. Es siempre importante el monitoreo de los signos vitales y el electrocardiograma del paciente, y se pueden hacer radiografías tanto de tórax o de pelvis. Por ejemplo, en la radiografía de tórax podemos descartar presencia de hemotórax, neumotórax o fracturas costales, y en la radiografía de pelvis podemos determinar si ésta ha sufrido una fractura. Bueno, entrando un poco a lo que serían las ayudas imagenológicas para determinar la gravedad de nuestro paciente, encontramos en primera medida la ecografía, que es la prueba de elección inicial siempre que se realice de forma precoz y por personal experimentado. Es un procedimiento rápido e invasivo de fácil realización e interpretación por el cirujano entrenado en el área de emergencias. Aunque en los protocolos la ecografía queda reservada inicialmente para pacientes inestables que no pueden ser trasladados a un tomógrafo por su inestabilidad, hay tendencia siempre de usarla de manera sistemática. Incluso hay personas que lo utilizan antes del examen físico, y pues no debería ser así. Para la realización de esta ecografía se utiliza el protocolo FAST, que en sus siglas en inglés es el Focused Abdominal Sonography for Trauma, que no busca caracterizar como tal las lesiones, sino que busca identificar la presencia de líquido en los procesos. Es más útil en el politraumatizado inestable, dado que permite valorar rápidamente un hemoperitoneo, hemopericardio, hemotórax, y lo que ayuda a priorizar las lesiones. Su principio se basa en la detección de líquido en 4 áreas específicas del abdomen, como lo había dicho anteriormente: perihepática, pericárdica, periesplénica y pélvica. En la imagen de la derecha podemos encontrar un hemoperitoneo, sangre ubicada en lo que sería el saco de Douglas, y en la imagen de la izquierda podemos determinar lo que sería un hemopericardio. Otro método diagnóstico vendría siendo el lavado peritoneal diagnóstico. Este consiste en analizar el contenido de la cavidad abdominal obtenido por aspiración a través de un catéter colocado en su interior. Es un método muy sensible pero inespecífico, ya que la presencia de hemoperitoneo no constituye siempre una indicación quirúrgica. En los últimos años ha venido siendo desplazada por la ecografía y por el TAC, ya que permiten caracterizar las lesiones de gran manera y no es tan invasiva como lo es el lavado peritoneal. Ahora, ¿cómo se realiza? Se introduce un catéter en la cavidad peritoneal para aspirar sangre o líquidos.
Este se puede realizar de manera abierta, semiabierta o cerrada. Si al introducir el catéter no se extrae nada, se puede infundir un poco de solución salina, digamos que a balancear un poco el paciente para que esa solución se mezcle con el líquido que hay en la cavidad peritoneal, y esto una vez se drene por gravedad y se envía la muestra al laboratorio. Podemos examinar la cantidad de sangre que salió, los glóbulos rojos, glóbulos blancos que hay por cc de líquido, si hay presencia de bacterias, presencia de bilis o presencia de alguna partícula de comida. Esto último nos puede indicar que hay un signo de perforación en el tubo digestivo. La tomografía computarizada es la prueba que más información proporciona en el politraumatizado. Es de elección para valorar las vísceras sólidas y el retroperitoneo en pacientes hemodinámicamente estables, ya que se necesitará trasladar al paciente hasta el tomógrafo. Este nos puede determinar la presencia de lesiones en órganos sólidos, líquido intraabdominal, sangre, aire y lesiones en los órganos retroperitoneales, los cuales pueden haber sufrido con el trauma y no provocan hemoperitoneo, por lo que no pueden ser detectados con un ultrasonido o con un lavado peritoneal diagnóstico. Como ventaja de este examen, podemos decir que define con claridad la localización y magnitud de lesiones en las vísceras y permite evaluar simultáneamente cualquier parte del cuerpo, a todas las zonas del abdomen, todos los órganos, el tórax, incluso la pelvis. Y como desventaja podemos ver que tiene una radiación elevada y requiere traslado y tiempo, no es muy recomendable para pacientes inestables. Acá podemos observar otros tipos de ayudas diagnósticas como lo son la angiografía y la radiografía. La angiografía se realiza ante una hemorragia activa con sospecha de lesión vascular. La sensibilidad en el diagnóstico de las lesiones hepatoesplénicas es elevada y el momento que es diagnóstica también puede ser terapéutica porque permite controlar las hemorragias en vasos hepatoesplénicos mediante la embolización de estos. También es importante en el diagnóstico y tratamiento de algunas hemorragias renales, mesentéricas o pélvicas, que son indicaciones para realizar esta. La radiografía de abdomen nos puede dar múltiples datos, como lo vendría siendo alguna afección en estructuras óseas, ya sean fracturas, neumoperitoneo, para ver si hay perforación de víscera hueca, hemidiafragma elevado, que puede ser causado por una hernia traumática, desaparición de la grasa retroperitoneal, que puede ser indicio de hematoma retroperitoneal, y localizar si está bien colocada una sonda gástrica, o detectar algunos objetos extraños radioopacos que pueden ser esquirlas o proyectiles en caso de una herida por arma de fuego. Y por último, como ayuda diagnóstica, tenemos la laparoscopia diagnóstica, que en los últimos años ha venido ganando popularidad y gran auge porque puede ser de vital importancia en pacientes inestables que requieran intervención inmediata. Esta permite determinar el origen de la lesión de manera inmediata y pues en algunos casos se puede hacer reparación de diferentes vísceras de manera inmediata con este método. Esta permite lograr hemostasia en lesiones menores de vísceras sólidas y realizar en casos seleccionados reparaciones mínimas de estómago, intestino y colon. Sin embargo, ante cualquier duda de lesión mayor o inestabilidad del paciente, la indicación es realizar una laparotomía. Como ventajas, es segura y relativamente rápida, y en presencia de líquido libre ayuda a distinguir entre sangre y líquido intestinal. Y desventajas, pues que necesita un equipo especial, no siempre está en todas las entidades hospitalarias. Es un estudio prolongado que pues puede originar un riesgo de resangrado, y pues algunas lesiones que se ubiquen en el retroperitoneo pueden ser de pobre visualización.
Es el método de elección para detectar lesiones ocultas en el diafragma en las heridas tóraco-abdominales. Bueno, en cuanto al manejo de lo que sería el trauma abdominal, tenemos que inicialmente vamos a ir al sitio de lesión abdominal y vamos a valorar si hay o no inestabilidad hemodinámica. Esto con el fin de evaluar si el paciente requiere un tratamiento de tipo conservador o quirúrgico. Dentro del manejo quirúrgico vamos a tener que va a haber una cirugía convencional o también puede ser una cirugía de control de daños, y esta va a ir acompañada, depende de las necesidades, de una profilaxis antibiótica, antitetánica, y además vamos a utilizar también unos anestésicos. Bueno, también tenemos que inicialmente en el paciente vamos a valorarlo a través del algoritmo ABCDE, donde vamos a valorar en la A las vías aéreas, en la B la respiración, en la C la circulación, en la D el estado de conciencia, que la vamos a evaluar a través de la escala de Glasgow, y en la E vamos a evaluar las evisceraciones. Bueno, aquí tenemos lo que es un algoritmo de manejo en lo que sería un paciente con trauma abdominal, y vamos a encontrar que en un paciente inestable hemodinámicamente vamos a recurrir directamente a la laparotomía, mientras que en un paciente estable hemodinámicamente vamos a realizar un conjunto de pruebas diagnósticas como puede ser el TAC, la ecografía, una laparoscopia o finalmente una laparotomía según la necesidad. Bueno, aquí también tenemos un cuadro donde vamos a encontrar las indicaciones para cirugía de un paciente con trauma abdominal. Dentro de estas encontramos lo que serían signos de irritación peritoneal, choque inexplicado, ausencia de ruidos intestinales, evisceraciones, y que en los estudios diagnósticos realizados hayan signos positivos. Bueno, aquí en cuanto a un paciente con inestabilidad hemodinámica, vamos a encontrar el manejo dirigido hacia lo que sería la ventilación del paciente. Tenemos que el objetivo principal aquí sería mantener la saturación de oxígeno por encima del 93%, y para esto se pueden utilizar diferentes instrumentos como sería una ventimask, que un número depende de la necesidad del paciente que tengamos del paciente. También podemos utilizar una mascarilla de reservorio o lo que sería la intubación orotraqueal. Aquí en el cuadrante izquierdo tenemos una figura donde muestran los pasos en la secuencia de la intubación orotraqueal rápida, y entre estos tenemos principalmente la preparación, el segundo que es la preoxigenación, el tercero que es el pretratamiento, el cuarto que es la protección y el posicionamiento, el quinto que es la parálisis e inducción, el sexto el procedimiento de intubación, y el séptimo sería la post-intubación. Tenemos que en el momento de realizar una intubación orotraqueal vamos a tener que utilizar unos fármacos como puede ser el etomidato a 0,3 miligramos por kilogramos, la ketamina de 1 a 2 miligramos por kilogramos, más succinilcolina o recuronium. Estos tenemos que son fármacos que en este caso van a servir de anestésicos, y se debe evitar al máximo el propofol y el midazolam por la hipotensión que en este caso tiene el paciente, ya que se encuentra hemodinámicamente inestable. Un paciente con inestabilidad hemodinámica vamos a encontrar que si ha perdido mucha sangre en la hemorragia, su volumen sanguíneo se va a encontrar disminuido. Entonces va a necesitar reanimación con líquidos y vamos a tener cristaloides hipotónicos, isotónicos o hipertónicos dependiendo de los requerimientos del paciente. El objetivo aquí es mantener la presión arterial media
por encima de los 75 milímetros de mercurio. Y tenemos que si la presión venosa central se encuentra menor de 8 milímetros de mercurio, vamos a pasarle al paciente cristaloides 500 mililitros entre 6 a 8 horas. Si la presión venosa central se encuentra entre 8 a 12 milímetros de mercurio, pero el paciente tiene una tensión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, se va a utilizar noradrenalina, que este es un alfa-1 adrenérgico que tiene un reducido efecto beta y por lo tanto va a tener un menor efecto sobre la frecuencia cardíaca, o se puede optar por la dopamina, que este es un beta adrenérgico más potente que la noradrenalina. Este va a tener efecto sobre el gasto cardíaco y la tensión arterial, ya que las va a aumentar, y también el hecho del flujo esplánico y renal. También se puede optar por utilizar lo que sería la butamina. Entonces tenemos que dentro de las limitaciones de la presión venosa central encontramos disfunción ventricular izquierda severa, la valvulopatía, las drogas vasoactivas, la embolia pulmonar, entre otros. Bueno, dentro de las técnicas quirúrgicas que se pueden utilizar en un paciente con trauma abdominal encontramos la laparotomía, que es una apertura quirúrgica del abdomen y revisión de los órganos abdominales y pélvicos. Tenemos que muchas veces los pacientes, después de hacer la apertura quirúrgica, lo que van a hacer es dejarlo 24 a 72 horas esta apertura quirúrgica, y para esto vamos a utilizar elementos como puede ser la malla de Marlex o la bolsa de Bogotá, que nos van a permitir ver las estructuras internas en el abdomen. Tenemos que el objetivo principal de esta es prevenir la formación de focos sépticos múltiples y evitar el daño a la pared abdominal y ciertos sucesivos en ella. Bueno, también aquí encontramos la laparoscopia, y tenemos que esta técnica quirúrgica consiste en la exploración de la cavidad abdominal a través de ópticas introducidas por orificios en el abdomen, y tiene como finalidad la observación de los órganos abdominales. Esta se lleva a cabo a través de incisiones pequeñas a través de agujas insufladas y tocares. Tenemos que tratar de las alternativas más reduccionales, ya que estéticamente también es más viable, y en estos tiempos digamos que la parte estética también es muy importante. Bien, también tenemos lo que sería la paracentesis abdominal y el lavado peritoneal, que esta es una técnica de punción percutánea del abdomen destinada a evacuar los líquidos de la cavidad peritoneal con fines diagnósticos o terapéuticos. Tenemos que aquí lo que va a hacer es, en casos de ascitis, se le va a extraer al paciente el líquido de la cavidad peritoneal, y para realizar un lavado peritoneal se va a utilizar lo que serían catéteres. Tenemos que en las indicaciones terapéuticas de encontramos la ascitis masiva a presión, causando al paciente una gran diarrea y serias dificultades respiratorias.